Hola a todos. Hoy vamos a meternos a fondo con una técnica que parece obvia, pero que en psicología bueno, es toda una ciencia, la observación. Partimos de unos extractos del Manual de Evaluación Psicológica y es que, aunque todos observamos constantemente, ¿verdad? La observación psicológica es otra historia, mucho más deliberada, sistemática. Efectivamente, esa es la palabra clave, sistemática. A ver, citando un poco el manual, basándose en Fernández Ballesteros, hablamos de un procedimiento con intención. Hay un observador entrenado, hay protocolos, objetivos claros. No es simplemente mirar. La diferencia es crucial. Es saber qué observar, cómo, cuándo y dónde. O sea, sistematizarlo todo. Entendido. Así que bueno, la idea hoy es desgranar un poco eso, ¿no? Cómo se estructura esa sistematización para que la información sobre el comportamiento sea, pues, fiable. ¿Por dónde empezamos? Pues por lo básico. ¿Qué observar? Porque claro, no podemos fijarnos en todo a la vez. Hay que definir lo que llamamos unidades de análisis. El manual menciona varias: el continuo del comportamiento, atributos, conductas concretas, interacciones, incluso los productos de conducta. Me interesa esa distinción entre observar conductas y atributos. Suena a que ahí hay eh, miga. Y la hay, y mucha. A ver, las conductas son lo que vemos directamente. Acciones motoras, lo que se dice, respuestas fisiológicas. Lo observable, vamos, con poca inferencia. Por ejemplo, contamos cuántas veces un niño levanta la mano en clase. Eso es una conducta. ¿Vale? Los atributos, en cambio, son rasgos internos. Timidez, inteligencia, agresividad, cosas que inferimos a partir de las conductas que vemos. Ah, claro. O sea, no vemos la timidez, vemos conductas que interpretamos como timidez. Exacto. Y ojo, que ahí es fácil patinar. Inferir un atributo a partir de unas pocas conductas es, un riesgo. Hay que ser muy riguroso y separar lo que se ve de lo que se interpreta. Requiere disciplina incluso para gente con experiencia. Ya veo. Se añade subjetividad. ¿Y los productos de conducta? ¿Eso qué sería? Pues son los resultados de una actividad. Piensa en las notas de un examen, un dibujo que ha hecho alguien, un texto. Es la diferencia entre ver a alguien escribir, eso sería la conducta, y luego leer el ensayo que ha producido. Eso es el producto. Y estos productos los podemos recoger tal cual en la vida normal, digamos, medidas no reactivas, o en situaciones preparadas para la evaluación, reactivas. Entendido. Ya tenemos el qué. Ahora, ¿cómo lo medimos? El manual habla de unidades de medida. Eso es. Una vez decidido qué buscar, hay que cuantificarlo. Las típicas son la ocurrencia, si pasa o no pasa, la frecuencia, cuántas veces ocurre en un tiempo determinado, la duración, cuánto tiempo dura esa conducta cada vez que aparece. Y también dimensiones más cualitativas, claro, como la intensidad o si la conducta es adecuada o no. ¿Podrías poner un ejemplo rápido de frecuencia o duración para que quede claro? Sí, claro. Imagina que observamos a un profesor en clase. Podríamos medir la frecuencia con la que hace preguntas a los alumnos en una hora. O podríamos medir la duración media de sus intervenciones antes de dar paso a los estudiantes. Son métricas distintas, ¿ves? Nos dan información diferente sobre su forma de dar clase. Vale, perfecto. Y todo esto hay que registrarlo de alguna manera, ¿no? Aquí entran las técnicas de registro. El manual dice que la elección depende del marco teórico, de la fase de observación, ¿correcto? Hay varias técnicas. Desde los registros narrativos, que son más abiertos, descriptivos, muy útiles al principio quizá, o si el observador no tiene tanta experiencia, son más flexibles. Y luego tiene sistemas más estructurados, por ejemplo, las escalas de apreciación. Las típicas tipo Likert, ¿sabes? Donde valoras la intensidad o la frecuencia de conductas o atributos que ya has definido antes. Sí, esas las conocemos todos. Y bueno, hay más, ¿eh? Catálogos de conducta, códigos estructurados, matrices de interacción, para cosas más complejas. Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo medir? ¿Cómo anotar? ¿Y el dónde? Porque observar en un laboratorio no es lo mismo que en la calle. El manual habla de situaciones naturales y artificiales. Totalmente. Es otra decisión clave. La observación natural es en el entorno habitual de la persona. Su casa, el colegio, el trabajo. La gran ventaja es la validez ecológica. Lo que ves, en teoría, se parece más a cómo se comporta esa persona en su vida real. Pero Pero, claro,
tienes menos control sobre lo que pasa. Pueden surgir problemas éticos, de privacidad, y suele ser más caro en tiempo y recursos. Y la alternativa es la observación artificial. Un laboratorio, por ejemplo. Sí, o situaciones creadas para la ocasión. Test situacionales, una tarea específica en consulta, un role-playing. Ahí ganas control. Puedes estandarizar la situación, comparar mejor entre personas, aumenta la validez interna. La pega imagino que es. Pues que la conducta puede ser menos espontánea, ¿no? Que la gente actúe diferente porque sabe que está en una situación de evaluación. Afecta a la validez externa. Y aquí es donde entra de lleno el famoso problema de la reactividad. Justo. Las garantías científicas. El manual avisa de posibles errores. La reactividad es uno gordo. Pero también las expectativas del observador, sus propias características, el sistema de registro que use. Uf, la reactividad. Ese es el caballo de batalla. El simple hecho de que alguien sepa que le están observando puede cambiarlo todo, consciente o inconscientemente, ¿eh? Gestionar eso suena complicado. ¿Se puede eliminar del todo o solo reducir? Eliminar, casi imposible. Pero se intenta minimizar, claro. ¿Cómo? Pues usando observadores bien entrenados, definiendo muy claramente qué se va a observar para reducir la subjetividad. A veces se intenta habituar a la persona a la presencia del observador, si se puede. Y luego, para medir la calidad, pues usamos cosas como la fiabilidad de interjueces. El acuerdo entre observadores, ¿no? Eso es, que varios observadores independientes vean lo mismo. Y buscamos la validez, claro. Asegurarnos de que medimos lo que queremos medir y de que los resultados se pueden generalizar. Conseguir un buen acuerdo entre jueces, por cierto, no siempre es fácil, ¿eh? Ya me imagino. Todo esto lo que demuestra es que una buena observación no es sentarse a mirar y ya está. Necesita una planificación muy seria detrás. El manual lo deja clarísimo con esa tabla 6, que es como una lista de deberes antes de empezar. Hay que responder a preguntas clave. ¿Qué unidades voy a observar? ¿Con qué medidas? ¿Qué técnica de registro usaré? ¿A quién voy a observar? ¿Cómo selecciono la muestra? Exacto. ¿Dónde voy a observar? ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién va a ser el observador? Y fundamental, ¿cómo voy a asegurar la calidad de todo esto? Sin esa hoja de ruta previa, la observación se queda en una impresión quizá interesante, pero poco científica. Totalmente. Bueno, pues resumiendo mucho, la observación como técnica psicológica es sistemática, es planificada, define muy bien el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Utiliza herramientas específicas para medir y registrar y se preocupa muchísimo por la calidad y por controlar los errores, como esa reactividad de la que hablábamos. Y yo creo que entender cómo funciona por dentro esta técnica, con todas sus partes y sus controles, nos ayuda a ser más críticos con la información basada en observaciones que nos llega todos los días. No solo en psicología, sino en general. Pues mira, para cerrar, lanzo una reflexión al aire. Ahora que hemos visto un poco las tripas de la observación sistemática en psicología, ¿creéis que esto podría cambiar la forma en que interpretamos las observaciones que hacemos cada día? ¿Las nuestras sobre los demás o las que leemos por ahí? ¿Nos hace esto más conscientes de nuestras propias reactividades o de nuestras expectativas cuando miramos el mundo? Ahí lo dejo.